Hace 45 años, el SEAT 131 nacía para convertirse en un objeto de deseo para la incipiente clase media española, en un momento en que tener un coche en propiedad seguía siendo un privilegio. Nuestro protagonista es un Super Mirafiori 1430 de 75 caballos, matriculado en el 79, y que representa muy bien el concepto de automóvil aspiracional en la joven democracia española. A pesar de tratarse de un coche muy superior a los abundantes SEAT 600, Renault 4 y Citroën 2 caballos y también al SEAT 124, el 131 tiene el honor, como todos ellos, de permanecer en la memoria de cientos de miles de niños y niñas, hoy adultos, que crecieron en él, que aprendieron a conducir tras su volante y que incluso fue su primer coche. Las cosas han cambiado mucho en 4 décadas y las preferencias del consumidor también, hasta el punto de que sus 75 caballos eran considerados como respetables y donde disponer de un simple encuentro revoluciones o de esta bonita tapicería de terciopelo, todo un lujo. Por eso, en este vídeo vamos a viajar hasta 1980 para entender y conocer mejor a todo un icono automovilístico español como es este 131. El 131 nace en 1975 a imagen y semejanza del Fiat 131, pero en lugar de sustituir al 124, ya veterano, convive un tiempo con él dentro de la gama de SEAT. Estamos pues ante una berlina media de apenas 4,2 metros, menos de lo que hoy mide un SEAT León, considerada grande hace 45 años, y con un espacio interior y un maletero realmente sorprendentes. En el 84 finalizaría su producción tras unas más que notables 412.000 unidades vendidas, teniendo además el distintivo de ser el último SEAT con tracción trasera. Cuando la marca española nace en mayo del 50, lo hace fabricando automóviles bajo licencia Fiat, aparentemente iguales, pero con más diferencias de las que podamos sospechar, sobre todo en lo que respecta a algunos detalles visuales, equipamiento y calidad de construcción. Por encima de la gama tenemos el 132, un poco más grande y refinado, aunque bastante más caro que el 131. En los 80, SEAT se desvincula de Fiat dando comienzo a su etapa independiente, con productos 100% propios, como el primer Ibiza, apoyándose en la colaboración de diseñadores y otros constructores como Porsche. Y tras su dinámica financiera delicada, el grupo Volkswagen se hace con el control de la compañía española, siendo el Toledo 1 el primero desarrollado bajo su paraguas. Con él llegaría la sobriedad y calidad alemanas, y mejor aún, los motores TDI. De hecho, el Exeo no es más que un Audi A4 con otra carrocería y pilotos, la última berlina media de SEAT. Hoy SEAT no tiene berlinas, el buque insignia es el Tarraco, un SUV que no se ha escapado de la moda de los escapes falsos y las multipantallas. El habitáculo de este 131 es típicamente ochentero, pero ante todo es confortable, gracias sobre todo a unos sensacionales butacones, y está realmente bien terminado. La verdad es que en este sentido me ha sorprendido y me atrevería a catalogarlo como premium en este aspecto. El acabado Super Mirafiori añadía además elementos como salida de aire a los pies, reposacabezas traseros y apoyabrazos central, y nuevos y mejor realizados paneles de puertas y tapizados. Vamos a ver. Esta unidad guarda algunos detalles curiosos, aparte del volante monobrazo, empezando por la original guantera principal.
Y es que sinceramente es placentero hacer un trayecto a bordo, no solo por la comodidad que brinda todo el conjunto, sino también por el propio ambiente cromático y todas las texturas. Abriendo la tapa del maletero, nos preguntamos cómo era posible semejante capacidad para apenas 4,23 metros de largo. También llama la atención los típicos juegos de herramientas de época. En aquellos tiempos eran los conductores quienes solían sacarse las castañas del fuego. Hoy en día la situación es bien distinta y solemos recurrir a asistencia en carretera. Por lo que respecta a la iluminación, tenemos bombillas halógenas H4, formando parte del equipo. El último grito en 1980. El 131 tenía una tarifa realmente competitiva. Entre los vehículos de fabricación nacional, libres de aranceles, los CX fabricados en Vigo eran mucho más caros, al igual que el Peugeot 504. Ni qué decir ya de coches importados, como el Mercedes W123, que multiplicaban el precio. Para contextualizarnos, los dos coches más baratos del mercado español de entonces, el Renault 4 y Citroën 2 caballos, apenas sobrepasaban las 300.000 pesetas. Este modelo presenta una disposición clásica de motor longitudinal y tracción trasera, sin destacar en lo que a innovaciones mecánicas se refiere. En el caso del 1430 tenemos un tradicional bloque de 4 cilindros a carburación sencillo, pero fiable y más que suficiente para moverlo con dignidad. Como en casi todos sus rivales de época, sigue llamando mucho la atención el tamaño del filtro del aire y que todo está al desnudo. Es lamentable que hoy para cambiar una simple bombilla tengamos que desmontar medio coche o directamente acudir al servicio oficial. Leyendo la ficha técnica, todo es bastante clásico, no hay nada, digamos, que llame la atención o que sobresalga respecto a otro coche de la competencia. El 1430 es más que suficiente para mover dignamente el coche, como os decía, porque apenas pesa 1 tonelada. Por encima tenemos el 1600 y aún más por encima el motor 2000. A finales de los 70 empezaban también a irrumpir las variantes diésel, eternas y muy codiciadas por taxistas y profesionales, ya que consumían hasta un 40% menos. Debajo observamos el esquema de eje rígido y el diferencial trasero, acompañados del hueco destinado a la rueda de repuesto. En la España de los 70 y 80 había apenas unos pocos cientos de kilómetros de autovías y autopistas. Otro dato, hasta abril del 74 no había límites de velocidad. Ahora bien, pocos modelos sobrepasaban los 130 km de punta, pero la crisis del petróleo y motores cada vez más capaces cambiaron las tornas. En marcha vamos a notar una gran diferencia respecto a un SEAT actual, empezando por el volante monobrazo, muy grande a pesar de contar con asistencia.
Se nota que no tenemos ni turbo ni compresor, porque este motor hay que llevarlo por encima de las 3000 vueltas para que empiece a trabajar, lo que se traduce en mayor consumo y sonoridad. Pero si te gusta conducir, es una conducción mucho más placentera y natural. Igual es descabellado afirmar que el 131 es uno de los mejores SEAT jamás fabricados, básicamente porque hay otros SEAT realmente buenos, pero tiene argumentos para demostrarlo. Es bastante más económico que el 132 ofreciendo casi lo mismo, es amplio y confortable, y está bien construido, probablemente mejor que su homólogo de Fiat. Es cierto que le falta alguna innovación mecánica y tecnológica que lo hubiese hecho despuntar, ya que es tradicional en todos los aspectos, pero lo que no se le puede negar es que es un coche mítico, un pedazo de historia de automovilismo y de España, candidato a permanecer en la memoria de muchos para siempre.